enfermedad contactos de casos positivos. Así se dio a conocer en la conferencia de prensa ofrecida esta mañana por el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. En Cuba se reportaron 1.537 nuevos casos de COVID-19 al cierre de este lunes. Exhortar una vez más al cumplimiento de las medidas que se conocen, que lamentablemente no se cumplen. Hoy con indicadores nuevamente que expresan lo complejo de la situación epidemiológica que se está enfrentando en nuestro país. Se está enfrentando todavía sin que se puedan ver resultados y todo lo contrario, sobre todo desde el punto de vista del número de casos que se confirmaron en el día de ayer. Es la cifra más elevada que hemos tenido. Se lamenta el fallecimiento de 8 personas. Reiterar la necesidad de que se protejan todas las personas y si es que ya no podemos decir que las de determinada edad, los que tienen estas comorbilidades, indiscutiblemente que lo de las comorbilidades son todavía más vulnerables a una evolución desfavorable, pero realmente el comportamiento que está teniendo el virus en el mundo y en nuestro país, porque no es un problema de Cuba solamente, pues realmente hace que nos tengamos que proteger todavía mucho más de lo que en un momento determinado realizamos. Así lo informó el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, en la conferencia diaria sobre el curso de la pandemia en el país. El especialista detalló además por provincias la situación de pacientes confirmados. Todos los territorios cuentan con altas tasas de incidencias a la enfermedad, excepto Las Tunas, que mostró menos contagiados. En la mayor de las Antillas se han incrementado en los últimos días los casos de COVID-19, a pesar de la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo que se realiza en la nación. Es por ello que debemos de continuar cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias para frenar la propagación de la enfermedad. De la responsabilidad individual y colectiva depende la efectividad en la contención del virus, que sin lugar a dudas es letal para la vida. Ebelixe Tamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y ante este panorama, en la provincia de Camagüey, las autoridades evalúan adoptar durante 15 días medidas extremas para lograr detener el peligroso auge que experimenta la pandemia en ese territorio. Varias jornadas reportándose más de 100 contagiados de COVID en Camagüey han colocado a la región agramontina en una situación extremadamente compleja, por lo que se evaluó en el Grupo Temporal de Trabajo Provincial adoptar durante 15 días severas medidas para detener el peligroso auge del nuevo coronavirus. Este martes se notificaron más de 160 casos positivos, con 860 pacientes ingresados, 92 sospechosos, 81 en vigilancia, 396 focos activos, 3 fallecidos y una creciente tasa de infectación al 103,6. De ahí que las acciones previstas para los 15 días de fuerte restricción comprenderán la suspensión del transporte urbano, movilidad de la población solo la necesaria, reducción de los horarios de servicio del comercio y la gastronomía con la modalidad de para llevar, reordenamiento laboral en actividades que pueden ser sustituidas por el trabajo de distancia y otras que apoyen el cumplimiento de los protocolos sanitarios y ordenamiento social. Una medida final que proponemos aquí, que es la evaluación de forma diaria en cada uno de los territorios, el cumplimiento y el impacto de estas medidas, desde el grupo básico de trabajo, el área de salud, el grupo de trabajo comunitario, el Consejo Popular y el grupo temporal municipal. En el Grupo Temporal de Trabajo, Ariel Santana, primer secretario del partido en la provincia, señaló que es necesario adoptar medidas extremadamente severas de restricción, de cierre, con repercusión en el barrio, porque la infección aparece en los contactos extradomiciliarios. Por eso la imprescindible labor de los factores de la comunidad para ganar esta batalla. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El año 2020 cerró con cifras históricas de daños para la economía de Cuba debido a la genocida política del bloqueo. Más detalles de esas afectaciones en los próximos minutos de nuestra emisión.
El planeta necesita que la lucha contra la desertificación se intensifique a nivel global. Así lo aseguran expertos de Naciones Unidas, pues ello tendría impacto directo en la calidad de vida de los seres humanos. Gladys Rubio nos cuenta más. Naciones Unidas llama a los países a cumplir los compromisos establecidos para restaurar cerca de 1.000 millones de hectáreas de suelos degradados durante los próximos 10 años. Según expertos de ONU, evitar y revertir la pérdida de tierras productivas y de ecosistemas naturales contribuirá a una más rápida recuperación de las crisis económica y sanitaria ocasionadas por la pandemia, y al restaurar los paisajes naturales se crea una barrera contra zoonosis como la COVID-19. Organismos internacionales como la FAO han demostrado con numerosos proyectos que es posible prevenir y revertir la degradación de la tierra. Y para ello, el Decenio de las Naciones Unidas sobre restauración de ecosistemas, que recién comenzó, sirve de plataforma. El desafío de transformar las tierras degradadas en tierras sanas requiere de más conocimientos de la problemática por parte de los productores y voluntad política de los gobiernos para que los compromisos dejen de ser titulares, abandonen los archivos y se conviertan en alimentos, salud y aire puro para las personas y para el planeta. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué trasciende a nivel mundial. Comenzamos en América Latina, pues el legislador ecuatoriano Fausto Jarrín presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado contra el expresidente Lenín Moreno por el envío presuntamente irregular de material antidisturbios a Bolivia durante la crisis social y política de 2019 en ese país. Jarrín explicó que la acción fiscal contra Moreno es solicitada por el hecho de haber entregado sin ninguna razón o justificación pertrechos militares, bombas lacrimógenas y balines al gobierno de Yanín Áñez en noviembre del 2019. Según el congresista, ese material se entregó cuando el gobierno de facto de Bolivia reprimía a la ciudadanía, por lo que el caso se trabajará conjuntamente con las denuncias que se presentaron ante la justicia boliviana. En Colombia, las protestas antigubernamentales que estallaron el pasado 28 de abril continúan con mucha fuerza pese a la dura represión de las fuerzas policiales. El Comité del Paro Nacional dice que las movilizaciones seguirán esta semana, al mismo tiempo que acusa al gobierno de tratar de engañar a los colombianos con conversaciones infructuosas. En una entrevista concedida a Hispan TV, la investigadora María Fernanda Barreto abordó este tema. Definitivamente lo que estamos viendo en las calles y las carreteras de Colombia es esa vieja disputa entre la pacificación, que es lo que aspira el Estado colombiano a lograr, y la paz, que es por la que lucha el pueblo colombiano, sí. La paz con justicia social. El gobierno, tal como tú lo dices, está jugando a trancar el juego justamente porque pretende perpetuar la guerra y jugar al cansancio para pacificar al pueblo. El pueblo, afortunadamente y desgraciadamente para el gobierno, no solamente ha resistido, sino que está cualificando su lucha. Y hoy vemos una Colombia llena de asambleas populares, asambleas de resistencia, asambleas en las ollas comunes, e incluso ya se realizó la semana pasada una gran Asamblea Nacional Popular que se hizo en Bogotá y que se va a seguir haciendo hacia el interior del país. Entonces creo que la lucha del pueblo colombiano se está cualificando y el Estado colombiano, con su violencia, con su represión, con su aparato militar y paramilitar, lo único que está logrando es aumentar la indignación del pueblo colombiano que, como tú señalas, continúa resistiendo y continúa además elevando reclamos y propuestas para la construcción de una nueva Colombia. El gobierno de Nicaragua ratificó que no permitirá injerencia extranjera en sus asuntos internos y denunció
un ataque mediático de enormes dimensiones en su contra, auspiciado por los Estados Unidos. A través de una nota de prensa, el gobierno sandinista informó que se desarrolla un ataque sin precedentes en contra del pueblo y el gobierno de Nicaragua, impulsado por medios de comunicación de la derecha y figuras de la oposición financiados por Estados Unidos. Aseguró que no permitirán la injerencia de otros países en el proceso de investigación de un grupo de opositores detenidos. La mayoría de ellos son indagados por incitar a la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, entre otros delitos. En otros temas, este miércoles 16 de junio se celebrará en Ginebra la primera reunión cara a cara entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden. La cumbre tendrá lugar mientras las relaciones entre Moscú y Washington se deterioran hasta su punto más bajo de los últimos años, según declaró Putin. A su vez, el canciller ruso, Sergei Lavrov, previamente indicó que no se hace ilusiones de que en la reunión se vayan a producir avances o tomar decisiones históricas y cruciales. No obstante, ambas partes esperan que el encuentro tenga un resultado positivo y se prevé que se discuta una amplia variedad de temas, desde la estabilidad estratégica hasta la cooperación económica y la ecología. Y el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de insuficiente la donación que el Grupo de los 7 hiciera para combatir la COVID-19. Reunidos desde el pasado viernes 11 en Cornwalls, Inglaterra, los mandatarios del Grupo G7 acordaron donar 1.000 millones de vacunas, así como la prevención de futuras pandemias, entre otros temas de interés común. El titular del Organismo Sanitario Internacional expresó que el donativo es de gran ayuda, pero se necesita más y más rápido. Ghebreyesus declaró que el mundo gasta dinero en lo que llamó razones equivocadas. La Universidad de Oxford dio a conocer que la cantidad de vacunas administradas a nivel mundial contra la COVID-19 superó las 2.000 millones de dosis, sin embargo la mayoría se concentran en los países más desarrollados. Recordemos que el G7 está compuesto por las principales economías mundiales: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Nosotros regresamos de inmediato a la actualidad nacional. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca recorre áreas de la UEB Arturo Pérez Mayor de Pinar del Río, dedicada a la compra, mejora y venta de animales. Ubicada en el municipio de Los Palacios, allí se fomenta una zona de desarrollo agropecuario, sobre todo para el cultivo del plátano. En la finca Las Guerrilleras se planta una variedad de plátano burro mejorado que prevé la recolección de sus primeras producciones en 8 meses, las cuales están estimadas en 1.000 quintales por hectárea. El viceprimer ministro se interesó por la tecnología de siembra, el intercalamiento con otros cultivos y la instalación de un sistema de electrificación. Durante el intercambio insistió en la vinculación de productores por hectáreas a fin de potenciar el sentido de pertenencia a partir de los resultados económicos, lo que ha de contribuir a mayor calidad y rendimiento agrícola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo en horas de la tarde y hasta el anochecer en casi todo el territorio nacional. Hay acumulados hasta 73 milímetros en la Jíquima Holguín. Este acumulado en menos de 3 horas, lluvia fuerte e intensa. También llovió fuerte en Palenque de Yatera, 53 milímetros en menos de 24 horas. Fíjense que no ha variado el panorama meteorológico sobre territorio nacional. Es abundante la nubosidad sobre todo el país. La humedad saliendo de este sistema, el cual estamos vigilando porque no tiene probabilidad en las próximas 24 horas de convertirse en una depresión tropical o un sistema tropical, pero aporta nublados, humedad que están llegando a la región occidental, se confunden con esta vaguada de niveles altos sobre todo el territorio nacional, por eso llueven demasiado durante la tarde y hasta el anochecer. Estamos emitiendo avisos de ciclón tropical sobre Bill, una tormenta tropical que se formó en el Atlántico Norte, pero que se aleja al nordeste rápidamente, no tiene consecuencias para territorio nacional, que sí continuará bajo la influencia de esta humedad que mantendrá elevada probabilidad de lluvia en horas de la tarde y hasta el anochecer. Por eso en el pronóstico predominio de nublado vamos a tener algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia el anochecer que estarán más frecuentes o se producirán más frecuentemente en zonas de la costa norte desde La Habana y hasta Villa Clara y después hacia el este en localidades del interior y sur
de casi todo el país, extendiéndose hasta la noche, porque en la noche todavía vamos a tener alguna probabilidad de lluvia en zonas del occidente del país, principalmente costa norte, en los interiores del resto de la región central y hasta Camagüey, más baja la probabilidad de lluvia ya en el oriente. Las temperaturas hoy máximas, fíjense, desde 31 y hasta 34 grados Celsius en casi todo el territorio nacional. Claro, puede haber algún valor de hasta 29 grados en la Isla de la Juventud, donde el nublado, la lluvia pudiera mantener la temperatura un poco más fresca. En cuanto a la noche, bueno, las temperaturas estarán en el entorno de 24-25 grados Celsius, superiores en alguna localidad costera o de la parte oriental, donde puede llegar hasta 26 grados en Santiago de Cuba y en Guantánamo. Los vientos variables débiles, pero en horas de la tarde se está viendo un sudeste al sur, aquí sobre la Isla de la Juventud, el sur de Pinar del Río, por eso la nubosidad debe ir a zonas de la costa norte. En cuanto al mar, bueno, en el mar tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, más tranquila en el resto de los litorales. En resumen, la tarde nublada, con lluvia en casi todos los interiores de la mitad oriental. En el occidente y el centro debe llover desde La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, hacia el este, principalmente zonas del interior y costa norte. Así que usted protéjase de las tormentas eléctricas, esté atento a la evolución de las lluvias. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. La empresa cubana Solintel inauguró una ferretería virtual para la comercialización de partes, piezas y equipos asociados a la informática, la electrónica y las telecomunicaciones. La iniciativa promueve una mejor interacción entre el sector estatal y el trabajo por cuenta propia. Con el corte de la cinta quedó oficialmente inaugurada la ferretería virtual Tu Solución. Es una iniciativa de Solintel, entidad asociada al Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, que permitirá proveer a los trabajadores por cuenta propia de líneas de productos de alta demanda, entre ellos equipamiento para ofimática e impresión, componentes para redes de comunicación y de electrónica y accesorios de telefonía celular. Desde el enlace www.tusolucion.zoom.cu, los clientes pueden registrarse y acceder a las ofertas. Los pagos pueden efectuarse a través de las pasarelas en Zona y Transfermóvil o transferencias bancarias. El beneficio fundamental para la forma de gestión estatal, a partir de la implementación de la ferretería, estaría enfocada en disminuir los gastos y costos de los productos que adquieren, a partir de tener en plaza cada uno de estos insumos que puedan revertir en precio al servicio de la población. Y de cara a nuestro sector o al sector empresarial, tendríamos la satisfacción de estar encadenando, de estar intercambiando, de estar acompañando la forma de gestión no estatal en el servicio a la población. Solintel es una de las empresas seleccionadas para proveer servicios de exportación e importación a las formas de gestión no estatal. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Carlos Miguel no puede acceder a sitios web imprescindibles para su trabajo como emprendedor de las tecnologías. Leudis, ciego de nacimiento, no tiene dispositivos médicos parlantes. Lourdes no puede cobrar su salario como árbitra internacional porque el banco suizo donde lo depositan se niega a hacer transferencias a Cuba. El ron y el tabaco cubano siguen sin comercializarse en el mercado norteamericano. Nuestros científicos se reinventan todos los días para que nuestros candidatos vacunales avancen a pesar de la ausencia de reactivos o equipos clave. Algunos dicen que el bloqueo no existe, que es una excusa, que está diseñado para afectar al gobierno y no a la gente. Sin embargo, la vida diaria en Cuba demuestra lo contrario. Las secuelas del bloqueo son disímiles, como veíamos en este spot. Y el próximo 23 de junio, Cuba presentará por 29ª ocasión ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El año 2020 cerró con cifras históricas de daños para la mayor de las Antillas debido a la genocida política. Para ser más específicos, desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, el bloqueo causó pérdidas en el orden de los $5.570 millones.
Por primera vez se sobrepasó la cifra de 5.000 millones en un año. Los daños ascendieron de manera abismal en ese periodo ante el recrudecimiento del bloqueo durante la administración Trump, la cual aplicó cerca de 240 medidas contra nuestro país, las que incidieron en sectores como salud, educación, comercio exterior, agricultura y por consiguiente en la alimentación de nuestro pueblo. También el turismo tuvo una caída sensible que repercutió sobre todo en el sector cuentapropista del país. En general no hubo área que no sufriera impacto negativo con la intensificación de la genocida política que busca asfixiar económicamente a Cuba. En las casi 6 décadas que lleva aplicándose el bloqueo, los daños acumulados ascienden a 144.413,4 millones de dólares, como ven en la gráfica. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, cuando presentó el pasado año el informe sobre el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, señaló que esa política es un acto de genocidio tipificado en la Convención de Ginebra de 1948 y carece de cualquier justificación política, moral o jurídica, por lo cual concita el rechazo universal expresado en abrumadoras votaciones a favor de la resolución cubana de poner fin a esa violación grave, flagrante y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo, que constituye, se ha dicho, el principal obstáculo para el desarrollo de la nación y el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba. Es nuestro análisis hasta este minuto. Continuamos con más sobre el impacto del bloqueo. Menfesí, adelante. Así es, Abdiel, hablabas de impacto y yo quisiera hablar además sobre solidaridad ante esa política genocida, pues diversas voces en el mundo continúan pronunciándose en contra del bloqueo económico, comercial y financiero a nuestro país. La Duma Estatal de Rusia adoptó hoy un llamamiento a la Organización de Naciones Unidas sobre la necesidad de eliminar este bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El comunicado señaló que la Cámara Baja rusa reafirma su postura inmutable de condena a la política de sanciones anticubana aplicada por Washington durante 60 años. Además, recordó que en 2019, 187 Estados miembros de la ONU pidieron nuevamente el fin del bloqueo a Cuba. Llamamiento ignorado por Washington una vez más, lo que demuestra una línea destructiva en los asuntos internacionales, dijo Dmitry Novikov, primer vicepresidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma Estatal, durante la aprobación del documento. La declaración denunció que las medidas de Estados Unidos abarcan muchos ámbitos de la vida de la población cubana y sí que afectan el desarrollo económico y social del país. Asimismo, se contextualizó el bloqueo a las circunstancias provocadas por la pandemia de COVID-19 y definieron al bloqueo como una barbarie extrema. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad. En este envase hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. Continuamos con otros de los temas de nuestra agenda noticiosa. La intervención con el candidato vacunal Abdala inició en el municipio de La Habana Vieja, aquí en la capital. De esta forma avanza el proceso que debe llegar a la totalidad del territorio capitalino, dada la situación epidemiológica actual. Son apenas las 8 de la mañana y Abdala se multiplica en esta esquina que forman las calles Habana y San Isidro. El inicio de la intervención sanitaria en La Habana Vieja es recibida con las galas propias del gran acontecimiento que se ha ganado. En apenas 15 días quedaron certificados los sitios vacunales de todo el municipio. Se organizó en menos de 15 días, como bien usted dice, los 87 locales de vacunación, áreas de vacunación, la inmensa mayoría, el 90% en los mismos consultorios y un reducido grupo fuera de los consultorios. También se embellecieron todos los consultorios, nosotros remodelamos los 87 sitios vacunados, se pintaron, se puso la instalación hidrosanitaria, la instalación eléctrica nueva, todo. Se instalaron refrigeradores en todos los consultorios para conservar la vacuna.
Alberto, de 78 años, es el primer vecino en recibir la dosis, un momento que esperó durante mucho tiempo y que suma a sus actividades personales contra la pandemia. Como que no, sí, precisamente por eso vine temprano, para asegurar y para que esta es la seguridad que yo puedo tener, por la situación de La Habana y del país y del mundo, pero bueno, específicamente por las condiciones, por el trabajo de uno y por todo. Uno es el que tiene que asegurarse, independientemente de lo que el Estado o las instituciones hagan. El primero que se tiene que cuidar es uno. Un hecho clínico que muchos asumen desde la emoción personal. Una acción que dura menos de un minuto y que deja a algunos sin palabras. Desesperada estaba, porque tengo muchas patologías y tengo mucho miedo. Pero ya ahora se siente un poquitico más seguro. Seguro. Más de 54.000 residentes en La Habana Vieja recibirán las 3 dosis de Abdala, una cifra que resta nombres a los posibles contagios de la COVID y suma esperanzas a la vida. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los municipios de Matanzas, Cárdenas y Colón inició la aplicación de la segunda dosis de Abdala a la población mayor de 60 años. Ramón Pacheco Salazar pone su hombro por segunda vez para recibir Abdala como parte de la intervención sanitaria en 3 municipios de la provincia de Matanzas. Un gran éxito para Cuba, que ya nos estamos vacunando con Abdala. En el caso mío, esta es la segunda vacunación y sinceramente la he pasado muy bien, no me he sentido nada. También he contado con el apoyo de los médicos, de los enfermeros, de todos aquellos que de una forma u otra han contribuido al desarrollo de esta vacuna. Las personas mayores de 60 años inician este segundo ciclo. Le siguen los de 40 a 59 años y cierran los mayores de 19 años. Entidades de la provincia apoyan este proceso de intervención sanitaria en los más de 300 vacunatorios habilitados. Ellos garantizan la permanencia de un transporte para trasladar pacientes en caso de reacciones adversas. Además, se encargan de transportar al personal y la alimentación. Estamos aquí dándole todo el apoyo necesario para que todo fluya como debe ser. Apoyamos aquí, traemos un refrigerador, pintamos todo el consultorio y apoyamos también, en el caso mío estoy apoyando aquí desde el día 31 con el transporte. Abdala continúa regalando esperanzas a los matanceros sin descuidar el cumplimiento de todos los protocolos y medidas higiénicas sanitarias para ganar así la batalla a la COVID-19. Desde Matanzas, Elianeta Aguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. El atletismo cubano anunciará su equipo definitivo de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio después del 20 de junio. Con 18 atletas asegurados por las marcas mínimas exigidas, la comisionada nacional Gypsy Moreno aseguró al sitio digital HIT que la quinta y última confrontación interna, planificada para el próximo fin de semana, definirá a la selección. Cada país puede llevar hasta 3 competidores por evento y Cuba irá con el máximo en el triple para mujeres y hombres y la longitud varonil. Yoheli Rodríguez y Adriana Rodríguez tendrán la última medición de la temporada en el Estadio Panamericano, pues ambas buscan incluirse en el grupo olímpico. Jorge Fernández en el disco y Rainier Men en los 200 metros planos también ofrecerán el máximo esfuerzo como última opción de llegar a la cita bajo los 5 aros, aunque les quedaría la posibilidad de entrar por ranking. Sobre las próximas competencias, Gypsy confirmó que Liadamis Poveda estará en la reunión de Madrid el 19 de junio, los triplistas en Finlandia el 26 y Juan Miguel Echevarría en la Liga del Diamante de Mónaco el 9 de julio. Y este martes la Federación Internacional de Voleibol realizó el sorteo del Campeonato Mundial Masculino para menores de 21 años, que se realizará en Italia y Bulgaria del 23 de septiembre al 3 de octubre. Carlos Durán con más detalles. El plantel cubano jugará la primera fase en el Grupo B ante los fuertes equipos de Bulgaria y Polonia, además de Bahrein. Precompetencia debe ser el torneo en el que Cuba logre su mejor resultado de las 3 citas del Orbe que tienen agenda para las categorías inferiores, pues el sub-19 masculino y el sub-20 femenino llegarán con poco entrenamiento. Similar es el contexto para los menores de 21 años, pero varios de sus integrantes se lograron desempeñarse en ligas extranjeras durante la última campaña. El equipo, sin fecha definida para comenzar entrenamientos, debe tener como líderes a José Miguel Gutiérrez y Julio César Cárdenas, contratados en Francia, el pasador Cristian Tondique, campeón en Ucrania, y Víctor Andreu, recién contratado en la Liga de Serbia. Carlos Durán de la Cruz, para el Sistema Informativo.
Y mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano resulta prioridad para los integrantes de la misión deportiva cubana en ese país. El próximo 31 de julio, esa iniciativa creada por los comandantes Fidel y Chávez cumplirá 17 años de vida. Con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte en Venezuela, los cooperantes de la Misión Deportiva Cubana realizan festivales deportivos recreativos como homenaje al bicentenario de la Batalla de Carabobo. En el Polideportivo Hugo Chávez de la Ciudadela de Catia en Caracas, la capital de la República Bolivariana, se efectuaron bailoterapias y actividades recreativas y de atención al adulto mayor. La aceptación se ve en el día a día, con la participación del pueblo venezolano a cada una de las actividades, con la incorporación cada día más de cada uno de ellos. Además se ven que se van motivados, se van alegres, se van satisfechos del trabajo que estamos desempeñando acá. Además, asesores cubanos del proyecto Barrio Adentro Deportivo se encargan de la formación de promotores deportivos comunitarios. Le doy gran importancia como profesor cubano en el desempeño de la asesoría que vinimos a realizar acá, dejando ese relevo para la atención de los diferentes indicadores como es el adulto mayor, la bailoterapia y la masificación deportiva. Como parte del proyecto de masificación deportiva, los colaboradores cubanos ofrecen también asistencia técnica a los niños con el fin de garantizar en el futuro deportistas de alto rendimiento en esta nación suramericana. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del fútbol internacional, este martes con los duelos de la IABF concluye la primera fase de la clasificatoria en la Eurocopa. A esta hora juega Portugal frente a Hungría. El partido marcha igualado a 0 goles cuando ya pasaron del minuto 80. Por su parte, en un choque de trenes, Francia y Alemania se verán las caras desde las 3 de la tarde, hora de nuestro país. En nuestro continente, hoy es jornada de descanso en la Copa América. La víspera Argentina empató a 1 con Chile y Paraguay dio un importante paso al remontarle a Bolivia. Ante la atenta mirada del capitán argentino, Messi derecho al arco, Messi. ¡Pero que viva Messi! Anotando un auténtico golazo de falta. Messi abría el marcador ante Chile. Un golpeo y un gol impecable y una celebración saltando y alzando el puño que calca el mítico gesto de Diego Armando Maradona. Festejo, hasta el infinito el festejo. Pero Argentina no supo aguantar la ventaja y Chile conseguía el empate tras este penalti. Un tropiezo en el arranque de la Copa América, que eso sí, dejó una imagen para la historia de Argentina. En el otro partido, victoria de Paraguay ante Bolivia por 3-1. Este fue el empate a 1 de Paraguay, obra de Romero. Pegaba el arco, rebotaba otra vez. ¡Gol! Ahora sí, estaba adentro, sí. Kaku Romero. Antes se había adelantado Bolivia de penalti. En la segunda parte, otros 2 goles de Paraguay. Y la postemporada de la NBA continúa hoy con el quinto compromiso entre los Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks, en duelo donde el ganador se pondrá a un paso de alcanzar a las finales de conferencia. Atlanta Hawks empató la serie a 2 éxitos por bando ante Philadelphia 76ers al vencer 103 cartones a 100. El base de Trae Young anotó 25 puntos para liderar el ataque de los vencedores. Mientras en el oeste, Los Ángeles Clippers se resurgieron para emparejar el enfrentamiento frente al Utah Jazz al derrotarlos 118-104. Kawhi Leonard y Paul George se marcaron un partidazo con 31 unidades cada uno. En tanto, en España, un ex NBA, Pau Gasol, podría titularse este martes 20 años después. Esta noche Pau Gasol puede volver a firmar como campeón de la Liga Endesa 20 años después. Necesita que su Barça gane al Real Madrid en el Palau, en el que podría ser su último partido de azulgrana. Si gana el conjunto blanco, habrá tercer y definitivo partido. El equipo que asistirá al torneo de béisbol de Curazao sostiene por estos días varios juegos preparatorios ante la preselección de Industriales. Los detalles en próximos espacios. Punto final para la actualidad deportiva. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Gracias por acercarnos al panorama deportivo. Nosotros continuamos con más de la actualidad nacional.
El proyecto de drenaje Pontón Cuatro Caminos Sifón Matadero se mantiene en ejecución en la capital del país, pese a limitaciones materiales, en especial de combustible, que imponen la situación epidemiológica mundial y el recrudecimiento del bloqueo. Las obras permitirán evacuar el agua que durante intensas lluvias inunda zonas de la ciudad aledañas a la bahía. La obra hidráulica resolverá los problemas de drenaje en la zona del Pontón, la más afectada por inundaciones en intensas lluvias. También beneficiará a parte del municipio de La Habana Vieja. Son áreas bajas servidas insuficientemente por los drenajes subterráneos de San Nicolás y Matadero, los que descargan en la ensenada de Atarés. Este año se suma la rectificación de la calle homónima, la cual será otra vía para el escurrimiento del agua hasta la bahía. Son 15 metros cúbicos por segundo, lo que va a evacuar la capacidad de esta calle, que viene desde el Pontón hacia esta zona de aquí. El proyecto de drenaje superficial se comenzó el pasado año. La primera etapa concluida fue el sifón de la calle Manglar, compuesto por 2 tuberías subterráneas que enlazan a la zona del Pontón con la de Cuatro Caminos, salvando un antiguo dique que estancaba al agua pluvial. Además de ello, se ejecutó casi 1 kilómetro, 890 metros, en la calle Saldo de alcantarillado, donde se mejoró las condiciones de vida de la población, y además de esto se aprovechó la intervención en esta calle y se ejecutó la inversión del gas. Este año se han movido importantes volúmenes de materiales. De 2.900 metros cúbicos de material, 1.900 de excavación, y se han invertido ya, que están en obra, 500 metros de macadam. También se restablecen las aceras y badenes para el asfaltado de la vía. Por las limitaciones con el combustible que imponen la crisis mundial por la pandemia, del recrudecimiento del bloqueo, está pendiente el dragado de la bahía en áreas del muelle Osvaldo Sánchez. Facilitará la descarga de los drenajes subterráneos de San Nicolás y Matadero. Está previsto porque es un objeto de obra muy importante que le da como tal firmeza a la obra. Incluso sin el dragado, lo que se ejecuta ahora tendrá un buen saldo. El drenaje de toda esta zona está prácticamente resuelto, porque ya las zonas bajas de inundación ya no van a tener los niveles de inundación, sino que se calculó para un tirante de 15 centímetros en las calles. Con el proyecto de drenaje Pontón Cuatro Caminos Matadero se beneficiarán 16.000 habitantes de los municipios Centro Habana, parte del Cerro y La Habana Vieja. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Conozca en los minutos finales de nuestra emisión sobre la primera jornada de capacitación a educadores La Escuela después de, que se realizará del 21 de junio al 2 de julio. Eso será casi en los finales. Ahora le informamos que el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció hoy los avances científicos del país a propósito del autorizo de uso de ventiladores pulmonares de emergencia de producción nacional en salas de posoperatorio. Así es, Abdiel. Varios medios digitales cubanos publican hoy que el ventilador de emergencia PQ-20 permitirá al sistema de salud cubano contar con una mayor capacidad de respuesta frente a la COVID-19. El proyecto, desarrollado en menos de un año por el Centro de Neurociencias de Cuba, de conjunto con otras instituciones, tiene un plan de fabricación de 250 unidades. Díaz-Canel calificó la iniciativa como otro logro de la ciencia cubana, que suma además 5 candidatos vacunales para la inmunización contra la COVID-19, la producción de hisopos y mascarillas o las variantes aplicadas en el tratamiento a la enfermedad. Actualmente se trabaja en certificar que el ventilador de emergencia PQ-20 pueda utilizarse también en las salas de terapia intensiva. Se realizan pruebas en una muestra de 35 pacientes en 4 hospitales de la capital y hasta el momento los resultados son alentadores. A propósito, el aumento de casos positivos a la COVID-19 en el Consejo Popular de Surgidero de Batabano obligó al Grupo Temporal de Trabajo en ese territorio mayabequense a imponer medidas de restricción de movilidad y aislamiento perimetrales en algunas áreas de la comunidad. Más de 5.000 vecinos de Surgidero viven hoy con restricción de movimientos. Deben permanecer en sus casas, con la excepción de las personas cuyas funciones sociales sean imprescindibles. Las medidas son drásticas, pero necesarias.
Ante el incremento de los contagios, se brinda apoyo a las familias para hacer frente a la situación epidemiológica en la comunidad. Se trabaja hoy en la avenida 5 y en la avenida 11 con el objetivo de cerrar ambas avenidas debido a que ahí son la mayor cantidad de casos que hemos tenido. Las autoridades accionan para asegurar servicios básicos como la alimentación y los medicamentos. Estamos pasando por por las casas de toda la población. Estamos ofertando el servicio primeramente a los vulnerables, a las personas que hayan estado enfermas de COVID, y seguidamente se le ha estado llevando el medicamento a todas las demás personas hasta sus viviendas, con el fin de evitar la aglomeración aquí en la farmacia y que haya flujo de personal en las calles. Se mantiene una vigilancia extrema con todos los casos y una rigurosa encuesta epidemiológica. En Mayabeque, Lisette Alcántara, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El Meeting Poético Virtual cerró sus jornadas con un notable impacto en las plataformas digitales. Cerca de 13.000 poetas de más de 60 países acompañaron a la gran fiesta de la poesía. Tras intensas jornadas en plataformas virtuales, culminó el Festival de Poesía de La Habana en su edición 27, en la que aunó a representantes de disímiles geografías y culturas. 40 jornadas dedicadas a la poesía, sumado a esa otra gran acción que es la palabra en el mundo, con más de 13.000 acciones poéticas, es algo que realmente nos enorgullece, haber contribuido un poco a que la poesía se siguiera moviendo en el mundo y en Cuba. Creo que todas las provincias hicieron una muestra de la potencialidad que tienen la poesía y la audiovisual. Yo creo que ahí se lograron muchas cosas y la participación internacional fue muy numerosa. Realmente nunca había tenido tantos poetas de Asia Pacífico, de Asia Central, de Estados Unidos, de China, de América Latina. La convocatoria fue muy bien respondida y yo creo que sí, que Cuba convocó y la gente respondió. Te demuestran que la poesía tiene su razón de ser, que tiene sus funciones y que realmente nos aviva, nos alienta, nos enseña a contemplar la vida y a resistir todo lo que pueda ser una amenaza para un país como el nuestro. Las jornadas de lectura y presentaciones artísticas contaron con el apoyo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Ministerio de Cultura, la Casa del Alba Cultural, el Instituto Cubano del Libro, así como el Proyecto Cultural Sur y el Movimiento Poético Mundial. En los espacios, los poetas reflexionaron en torno a la responsabilidad de los escritores y la vocación de servicio de la poesía. Más de 12.000 visitas en el canal de YouTube del Meeting Poético Mundial, provenientes en su mayoría de Cuba, Estados Unidos y América Latina, figuran entre las estadísticas de su impacto en el escenario digital. Desde ya, el Festival Internacional de Poesía de La Habana anuncia su convocatoria para la próxima cita. Va a estar ya circulando la convocatoria desde el mes de septiembre. Pensamos cerrar, después que termine, si se da la Feria del Libro, después que termine la Feria del Libro, cerrar esa convocatoria. Vamos a dedicárselo a Naborí, al centenario de Naborí. Nos vamos a sumar a las acciones que están haciendo varias entidades por Naborí y ahí estaremos poniendo nuestro aporte, tanto virtual como físico, para celebrar este centenario de Naborí. Dayana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Premio Nacional de Música Enrique Bonne celebra su cumpleaños 95. El también Premio Nacional de Televisión, creador del ritmo pilón y miembro de la UNIAC, ofreció sus consideraciones sobre Palabras a los intelectuales, discurso pronunciado por Fidel Castro en 1961. El reconocido compositor santiaguero confirmó que este discurso es una guía para todos los cubanos. El compositor llama guarida necesaria al hogar y entre premios, discos, muchos recuerdos y un piano ahora en descanso, Enrique Bonne usa ese privilegio de contar las memorias de 95 años. Hay que tener primero confianza en su manera de vivir, pensar en la honradez de vivir, en la modestia de vivir, en el amor de vivir. El miembro de la UNIAC, Premio Nacional de Música y Televisión y Premio Internacional Casa del Caribe, es un hombre de sencillez monumental.
Conserva esa lucidez que le vale como compositor, padre y esposo. El intelectual santiaguero, a la par que destacó filosofía de vida, confirmó que el discurso Palabras a los intelectuales, pronunciado por Fidel Castro en 1961, es guía para él y para todos los cubanos. Fue un impulso para que todos los intelectuales conocieran cuál era el camino que había que seguir para llegar hasta hoy. Creo que ha sido asombroso el resultado que ha tenido ese pronunciamiento importante que hizo Fidel en aquel momento. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más noticias. El bloqueo estadounidense impuesto a Cuba durante más de 6 décadas provoca afectaciones en la enseñanza artística. A propósito, obtuvimos declaraciones sobre el impacto de esta política en la danza. En el plano de la danza hablamos de carencias tales como la madera específica que lleva un tabloncillo para la práctica diaria. Eso nos ha afectado. En el tema vestuario de los estudiantes, que es un vestuario que es único por la calidad del tejido y por la variedad, porque tenemos malla, mayó, leotard, zapatillas. En el tema de vestuario para la tela, para la confección de vestuario, para estos mismos eventos nacionales e internacionales que tenemos, nos ha golpeado. Pero gracias al esfuerzo que hace el país, la Dirección Nacional de la Enseñanza, hemos sabido vencer estas dificultades y aún así la calidad en la enseñanza ha primado, por el amor que profesan los maestros, por el respeto que tienen los estudiantes hacia lo que